Hola, 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 ¿cómo están ustedes, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo? Este mes de octubre se celebran 505 años de la Reforma Protestante y no he querido estar ausente de esta celebración. Creo que la Reforma Protestante vino a traer un número importante de beneficios para la sociedad de aquel entonces y sin lugar a dudas, ¿cierto? Sus enseñanzas, su pasión, su valor y muchas otras cosas que nosotros conocemos por la historia también ha influenciado en muchos corazones y particularmente la mía. Pero en esta tarde les quiero hablar de las doctrinas de la gracia. Mire, fíjese que cuando nosotros hablamos de las doctrinas de la gracia nos referimos básicamente a esos puntos doctrinales que nosotros entendemos que conforman el Evangelio de Jesucristo o el marco contextual teológico en el que presentamos el Evangelio. Ahora, cuando hablamos de doctrinas de la gracia nos estamos refiriendo básicamente a 5 puntos importantes, como por ejemplo la doctrina de la depravación total del hombre o la corrupción radical de todo ser humano, que es lo mismo, la elección incondicional, la redención particular, el llamamiento eficaz y la perseverancia de los santos. Debo decir de entrada, y el Señor sabe que no es mi intención levantar controversias innecesarias dentro del pueblo de Dios, y mucho menos ofender a creyentes que difieren de alguno de estos puntos que mencioné. Sin embargo, el anhelo de mi corazón es que podamos entender los dos lados de esta controversia, pero por sobre todo que podamos crecer en nuestro aprecio por nuestro Salvador Jesucristo y por la salvación que nosotros disfrutamos en Él de pura gracia. Veamos entonces en primer lugar el contexto histórico de esta controversia. Para hacer esto debemos lamentablemente comenzar con Jacobo Arminio, un pastor y teólogo holandés nacido en el año 1560, es decir, 4 años antes de la muerte de Juan Calvino, y cuyo no me ha quedado ligado al sistema teológico opuesto a lo que hoy conocemos como calvinismo. Jacobo Arminio obtuvo su preparación teológica a los pies de Teodoro de Beza, quien fue el sucesor de Calvino en Ginebra, de modo que su formación teológica fue profundamente calvinista. Sin embargo, poco tiempo después de su ordenación al ministerio, él comenzó a tener conflictos con la postura calvinista, en lo tocante al papel que juega la gracia de Dios en la salvación de los pecadores. Arminio concordaba con los calvinistas en que el libre albedrío del hombre no solo se encuentra herido, mutilado, cercenado, y estoy citando aquí a Arminio, enfermizo, debilitado, sino también que ha sido hecho cautivo, destruido y perdido, de tal manera que el libre albedrío humano es totalmente inútil a menos que sea asistido por la gracia, dice Jacobo Arminio. Así que en este punto pareciera que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, aunque Arminio enseñaba que el pecador necesita la gracia de Dios para salvarse, al mismo tiempo afirmaba que la gracia por sí sola no asegura la salvación de nadie. En otras palabras, la gracia es una condición necesaria para la salvación, pero no suficiente. Toda persona no regenerada, decía Arminio, posee una voluntad libre y la capacidad de resistir al Espíritu Santo, de rechazar la gracia de Dios que le es ofrecida y de no abrirle a aquel que toca la puerta de su corazón, de modo que si el pecador no responde al llamado del Evangelio, la culpa es completamente suya, decía Jacobo. En esa última oración estamos todos de acuerdo: si el pecador no responde al llamado del Evangelio, la culpa sin duda es completamente suya. Pero si el pecador acepta el mensaje y viene a Cristo en arrepentimiento y fe, en ese caso, ¿de quién depende la respuesta del pecador a final de cuentas? Y esa parte es importantísima. Al final de cuentas, ¿de quién depende que el pecador diga que sí al Evangelio? Arminio responde que la salvación depende enteramente de la decisión humana y no de la soberanía de Dios. Dice él:
suficiente gracia como para que vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y los que cooperan con esa gracia, aceptando a Cristo por la fe, son salvos. Y es a esos que Dios elige. Es por gracia, pero la decisión final está en nuestras manos. Y aquí hay problema. Ahora, si todos recibimos la misma gracia porque usted dijo que sí, tal vez su vecino dijo que no, si usted se da cuenta, esto coloca al creyente en una posición de superioridad, en algún sentido por encima de los incrédulos. Pero la Biblia más bien enseña que los creyentes no tenemos nada de qué jactarnos, porque la salvación depende enteramente de la gracia de Dios, no de mi decisión. Eso lo vemos en ejemplos como Efesios capítulo 2, versos 1 al 5. Pablo primero plantea cuál es la condición del hombre en su pecado y dice que Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Escuche bien, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, usted y yo, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ven la condición? Muertos en sus delitos y pecados, pero Dios, que es rico, pero es Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pablo repite, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora Pablo añade, por gracia habéis sido salvados. Es decir, lo que Pablo está diciendo es evidente que fue por gracia, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es verdad que el pecador tiene que extender su mano hacia Dios para recibir el don que se le ofrece en el Evangelio. Pero a diferencia de Jacobo Arminio, nosotros creemos que la Biblia enseña que nadie podrá hacer eso a menos que Dios cambie primero la disposición de su corazón. De manera que estas dos posturas teológicas presentan la salvación de los pecadores desde dos perspectivas completamente distintas. Mientras Jacobo Arminio, este teólogo holandés, enseñaba que Dios eligió a todos aquellos que Él sabe de antemano que van a creer en Cristo, los que creemos en la posición distinta, creemos que los elegidos ejercen fe porque fueron predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Cuando me refiero a la posición contraria, me estoy refiriendo a los reformadores. Y en cierta manera quien está frente a ustedes tiene una posición, creo yo, la más cercana a la Biblia, porque entiendo y he estudiado las doctrinas de la gracia, he estudiado las doctrinas reformadas por muchos años, y puedo decirle con absoluta certeza que la verdad más afín es la posición reformada. Fíjese que la verdad central de la gracia salvadora, estimados hermanos, Dios establece de forma resumida en la afirmación: la salvación es del Señor. Esta fuerte declaración significa que cada aspecto de la salvación del hombre proviene de Dios y depende totalmente de Dios. La única contribución que hacemos, usted y yo, es el pecado que fue puesto sobre Jesucristo en la cruz. El apóstol Pablo afirmó que cuando escribió: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre, dice Romanos 11:36. Esto quiere decir que la salvación es determinada por Dios, comprada por Dios, aplicada por Dios y asegurada por Dios. De principio a fin, la salvación es solo del Señor. La única contribución que hacemos es el pecado que fue puesto sobre Jesucristo en la cruz. Ahora, esta verdad se resume mejor, como decía al principio, en las doctrinas de la gracia, y las repito: la depravación total del hombre, la elección incondicional, la expiación definida por el hombre, el llamado eficaz y la gracia que preserva.
Fíjense que estas verdades presentan al Dios Trino como el autor de nuestra salvación desde principio a fin. Cada miembro de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, juegan un papel en la redención y trabajan juntos como un solo Dios para rescatar a aquellos que perecen bajo la ira divina. En perfecta unidad, las tres personas divinas hacen el trabajo que los pecadores destinados al infierno, quienes son completamente incapaces de salvarse a sí mismos, no pueden hacer. Analicemos entonces como primera cosa qué es la depravación total, para que usted pueda entender el primer punto de las doctrinas de la gracia, o llamadas doctrinas calvinistas. Recordemos que el primer hombre, Adán, ¿cierto?, pecó, y su transgresión y culpa fueron, sin lugar a duda, inmediatamente imputadas a toda la humanidad, excepto a Cristo. Romanos 5:19 lo declara muy claramente. Con este único acto de desobediencia contaminó moralmente cada parte de su ser, mente, afecto, cuerpo y voluntad. Por este pecado la muerte entró al mundo y la comunión de Adán con Dios se rompió. De hecho, somos enemigos, éramos enemigos de Dios. La culpa y la corrupción de Adán fue transmitida a su descendencia natural en el momento de la concepción. A su vez, cada uno de los hijos de sus hijos hereda esta misma caída radical. De manera consecuente, se ha transmitido a cada generación hasta el día de hoy. La naturaleza perversa de Adán se ha extendido a la totalidad de cada persona. Fuera de la gracia, amigos, amigas, nuestras mentes están oscurecidas por el pecado, incapaces de comprender la verdad. Nuestros corazones están contaminados, incapaces de amar la verdad. Nuestros cuerpos están muriendo, progresando hacia la muerte física. Nuestras voluntades están muertas, incapaces de elegir lo bueno. La incapacidad moral para agradar a Dios contamina a todas las personas desde su entrada en el mundo. En su estado no regenerado, nadie busca a Dios, nadie es capaz de hacer el bien. Todos están bajo la maldición de la ley, que es la muerte eterna. Qué interesante este primer punto, es decir, la condición del hombre caído, el hombre que ha caído de la gracia ahí en Adán, es radicalmente opuesta a los designios de Dios. Si el hombre está radicalmente en oposición, si el hombre está enemistado con Dios, ¿qué tiene que pasar? Y esto nos lleva al segundo punto de las doctrinas de la gracia, la elección incondicional que Dios hace en un cierto grupo de seres humanos. Fíjese que mucho antes de que Adán pecara, Dios ya había decretado y determinado la salvación para los pecadores. En la eternidad pasada, el Padre eligió a un pueblo que sería salvo en Cristo, dice Efesios 1, 4 y 5. Antes de que el tiempo comenzara, Dios eligió a muchos entre la humanidad a quienes se proponía salvar de su ira. Esta elección no se basó en ninguna fe prevista en aquellos a quienes eligió. Tampoco fue motivado por su bondad inherente. En su lugar, de acuerdo con su amor infinito y su sabiduría inescrutable, Dios puso afecto en sus elegidos. El Padre dio a los elegidos a su Hijo para ser su novia. Cada uno de los elegidos fue predestinado por Dios, por el Padre, para ser hechos a la imagen de su Hijo y cantar su alabanza para siempre. El Padre comisionó a su Hijo para venir a este mundo y entregar su vida para salvar y estos mismos elegidos. Del mismo modo, el Padre comisionó al Espíritu Santo para atraer a estos mismos elegidos a la fe en Cristo. El Hijo y el Espíritu concurrieron libremente en todas estas decisiones, haciendo la salvación la obra invisible del Dios Trino. Cada uno de los elegidos fue predestinado por el Padre para ser hechos a la imagen de su Hijo y cantar sus alabanzas para siempre. Esto es lo que denominamos la elección incondicional. Es decir, nada bueno había en usted y en mí que Dios generara esta elección incondicional.
sino que fue basado por el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios capítulo 1, verso 5. El versículo 4 dice que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Nada bueno había en usted, nada bueno había en mí que Dios le permitiera hacer esa elección. Lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto de estas doctrinas de la gracia, que es la expiación definida. Fíjese que en la plenitud de los tiempos, Dios el Padre envió a su Hijo a entrar en este mundo caído con la misión de redimir a su pueblo, a sus elegidos. Nació de una virgen sin naturaleza pecaminosa para vivir una vida sin pecado. Jesús nació bajo la ley divina para obedecerla por completo en nombre de los pecadores desobedientes que la habían roto repentinamente. Esta obediencia activa de Cristo cumplió todas las justas exigencias de la ley. Al guardar la ley, el Hijo de Dios logró una justicia perfecta, la cual es contada a los pecadores creyentes para que sean declarados justos, justificados ante Dios. Esta vida sin pecado de Jesús lo calificó para ir a la cruz y morir en lugar suyo y mío, en lugar de los pecadores culpables y destinados al infierno. En la cruz, Jesús soportó la completa ira del Padre por los pecados de su pueblo. En esta muerte vicaria, el Padre transfirió a su Hijo todos los pecados de todos aquellos que creerían en Él. Siendo un sacrificio y cargado el pecado, Jesús murió como sustituto en lugar de los elegidos de Dios. En la cruz, Él propició la justa ira de Dios hacia los elegidos. Por la sangre de la cruz, Jesús reconcilió al Dios Santo con el hombre pecador, estableciendo la paz entre ambos. En su muerte redentora, Él compró a su novia, su pueblo elegido, de la esclavitud del pecado y la liberó. Qué hermoso, ¿cierto? La muerte de Jesús no solo hizo a toda la humanidad potencialmente salvable, tampoco su muerte simplemente logró un beneficio hipotético que puede o no ser aceptado. Su muerte tampoco simplemente hizo a toda la humanidad redimible. En su lugar, Jesús en realidad redimió a un pueblo específico a través de su muerte, asegurando y garantizando su salvación. Ni una gota de la sangre de Jesús se derramó en vano. Él verdaderamente salvó a todos por quienes murió. Esta doctrina de la expiación definida o particular conoce en ocasiones una expiación limitada. Y luego entramos al cuarto punto de estas doctrinas de la gracia, denominado el llamamiento eficaz o la gracia irresistible, dominada por el calvinismo o los reformadores. Con unidad de propósito, creo yo, tanto el Padre y el Hijo enviaron el Espíritu Santo al mundo para aplicar esta salvación a los elegidos y redimirlos. El Espíritu vino a convencer a los elegidos de pecado, justicia y juicio, y a volverse al Hijo, a todos aquellos que el Padre le dio. En el tiempo divinamente señalado, el Espíritu quita de cada elegido su incrédulo corazón de piedra, endurecido y muerto en pecado, y lo reemplaza por un corazón creyente de carne, receptivo y vivo para Dios. El Espíritu implanta vida eterna dentro del alma espiritualmente muerta. Él concede a los hombres y mujeres elegidos los dones del arrepentimiento y la fe, lo que les permite creer que Jesucristo es el Señor y dador de la vida. De repente, todas las cosas se vuelven nuevas. La nueva vida del Espíritu produce un nuevo amor por Dios. Somos reconciliados con Dios. Nuevo deseo de obedecer la palabra de Dios produce una nueva búsqueda de la santidad. Hay una nueva dirección de vida, vivida con una nueva pasión por Dios. Estos nacidos de nuevo dan evidencia de su elección con el fruto de la justicia. Este llamado del Espíritu es efectivo, lo que significa que los elegidos ciertamente responderán cuando se les
cuando se les dé dicho llamado. Finalmente no se resistirán. Por este motivo, la doctrina del llamado eficaz en ocasiones se le llama la doctrina de la gracia irresistible. Es decir, que nadie se puede resistir a esta gracia dada por el Espíritu Santo en el corazón transformado de cada creyente. Nadie se puede resistir ante su amor, a ese llamamiento santo que Dios hace en cada uno de los que Él eligió. Recordémonos Lidia en el capítulo 16 de los Hechos. Dice que el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para escuchar y atender lo que Pablo les predicaba. Eso es lo que ocurre en su vida, lo que ocurrió en su vida y lo que ocurrió en mi vida hace muchos años atrás. No nos pudimos resistir a esa gracia, no nos pudimos resistir al llamamiento santo de Dios. Y esto ya nos lleva a nuestro último punto de las doctrinas reformadas, llamada la gracia que preserva o la perseverancia de los santos. Fíjese que una vez convertidos, usted y yo, cada creyente se mantiene eternamente seguro por las tres personas de la Trinidad. A todos los que Dios conoció de antemano y predestinó, dice Romanos, en la eternidad pasada, glorificará en la eternidad futura. Ningún creyente abandonará a Dios o se apartará. Cada creyente está firme, retenido por las manos soberanos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nunca se perderá, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, dice Pablo. Ninguna de las ovejas por las cuales Jesús dio su vida perecerá. El Espíritu Santo sella de manera permanente en Cristo a todos los que atrae a la fe. Una vez nacido de nuevo, no podría no haber nacido. Una vez creyente, ninguno puede convertirse en incrédulo. Una vez salvo, ninguno puede dejar de serlo. Dios lo preservará en la fe para siempre y perseverará hasta el fin. Y por esto que la doctrina de la gracia que preserva a menudo se llama la doctrina, como decía, de la preservación de los santos. Una vez salvo, ninguno puede dejar de serlo. De principio a fin, la salvación es del Señor. En realidad, amigos y amigas, estas 5 doctrinas de la gracia forman un cuerpo completo de verdad con respecto a la soteriología, con respecto a la salvación. Están inseparablemente conectadas y por lo tanto se mantienen o caen todas juntas. Abrazar cualquiera de las 5 requiere abrazar las 5. Negar una es negar las otras y fracturar la Trinidad, poniendo a las 3 personas en desacuerdo entre sí. Estas doctrinas hablan juntas a una sola voz para dar la mayor gloria a Dios. Esta alta teología produce alta doxología cuando se comprende correctamente que solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, salva a los pecadores. Entonces, mi amigo, mi amiga, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es solo de Dios. Pues bien, he querido en esta tarde que pudiéramos en estos 20 minutos poder hablar de estas doctrinas de la gracia. Y espero en Cristo que puedan ser de bendición, de agrado para usted. Y si hay alguna pregunta, deje los comentarios más abajo. Y no olvide suscribirse a nuestro canal de nuestro Instituto Bíblico IBIC. Y esperamos que pueda seguir creciendo en Dios, seguir creciendo en la gracia y pueda algún día conocer estas doctrinas maravillosas denominadas las doctrinas de la gracia. Dios les bendiga y nos vemos en otra reflexión bíblica. Chao, chao.